Empezamos. Compartimos nuestra pizarra. Compartimos pizarra. Arrancamos. Término en contexto. Término en contexto. ¿Viene siempre o no viene siempre? En el prospecto, ¿qué nombre recibe el término en contexto? ¿Viene o no viene siempre? Sí, profe, ¿viene siempre? Sí, viene siempre. En el prospecto, por si acaso, tú que revisas siempre tus prospectos, está bajo el título de relaciones semánticas. Repito, en el prospecto está bajo el título de relaciones semánticas. Allí vas a encontrar término en contexto. ¿De acuerdo? ¿Qué es el término en contexto? ¿Qué es? Vamos con eso. Definición. Definición es lo que te importa. Y lo más relevante, tipos de pregunta. Tipos de pregunta. Profe, tipos de pregunta sí, porque hay 4 formas de preguntar término en contexto. Imagino las recuerdas. Denotar es una de ellas. Connotar es otra. Antonimia contextual es otra. Y exclusión semántica es otra. Se puede preguntar el término denota, el término connota, la antonimia contextual o se excluye. Se asocia excepto a, se asocia con excepción de, se asocia menos a. También te pueden preguntar la exclusión semántica. Pero antes vamos con la definición. Vamos con la primera parte. ¿Qué espera esta clase de preguntas de admisión? ¿Qué espera? ¿Qué busca? ¿Qué quiere de ti esta clase de preguntas? ¿Por qué se plantea? La capacidad, es una capacidad de interpretar el sentido contextual de un término, la capacidad de interpretar el sentido contextual de un término frase. ¿De acuerdo? Una palabra en distintos contextos, puede variar su sentido, puede variar su significado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, en diferentes contextos vamos a interpretar el significado de palabras o frases. En diferentes contextos vamos a interpretar el significado de palabras o frases. ¿De acuerdo? Me explico con un ejemplo. Sí, profe, por favor, ya estoy volando. Me explico. Si tú me dices, profe, llegué de blanco, a la fiesta en la disco del sur, en la discoteca del sur. Llegué de blanco a la fiesta en la discoteca del sur. Estás tú celebrando tu ingreso, te fuiste a una discotequita en el sur. Esta palabra blanco se refiere a un tono, a una tonalidad. En cambio, si te hubiera dicho, profe, fui blanco de las críticas, del profesor durante la exposición. Fui blanco de las críticas del profesor durante la exposición. Blanco también es la misma palabra anterior, pero el sentido oracional, la oración ha cambiado. Entonces tengo que la misma palabra puede tener diferentes significados de acuerdo al contexto. ¿Qué es lo que es importante aquí? El contexto. La misma palabra varía el sentido, varía su significado. Eso es lo que nos toca ahora. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que quiere el examen? Quiere que tú interpretes. ¿Qué es lo que espera el examen? Que interpretes. Profe, ¿y quién interpreta mejor? ¿Cómo hago para mejorar mi interpretación? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi interpretación? Porque siempre fallo en esta pregunta. Me vuelvo loca porque fallo en esta pregunta y yo quiero tener 5 buenas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo dejo de fallar? Lee. Mientras más leas. ¿Qué debes de leer? Columnas de opinión. En los periódicos, lea columnistas. ¿De acuerdo? Lea columnistas. Interpreta diferentes palabras. Aprende nuevas palabras para que mejores esa interpretación. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí vamos con las preguntas.
Ah, sí. Tienes razón. Voy a borrar eso. Bien. Ah, vamos con denotar. ¿Qué es la denotación? Es muy común que en el examen te digan el término denota. El término significa. El término se puede reemplazar por denotar. Denotar, denotar, denotar. ¿Qué es la denotación? Es la interpretación de un término o frase de modo literal. Profe, de modo literal sí, de modo objetivo. Cuando digo de modo literal, cuando digo de modo objetivo, me refiero a como en el diccionario. Interpretación, término o frase de modo literal, de modo objetivo. Profe, ¿a qué te refieres con literal? Como está en el diccionario. Si en el diccionario blanco es tono, es tonalidad, es un color, entonces te preguntan, ¿qué denota blanco? Color. ¿No? Por ejemplo, en el texto, en el primer ejemplo te preguntaría, pregunta de admisión 2, el término blanco que denota, el término blanco denota dos puntos, tú buscas una clave, obvio buscas una clave que diga color. Color. ¿A qué se asocia? A un color, a un tono, tonalidad. Y ya está, ya está. En cambio, la connotación es la interpretación de un término, la interpretación de un término o frase, de modo metafórico. Profe, metafórico, sí. De modo subjetivo, ¿de acuerdo? De modo simbólico. Ya no vamos a ser literales, ahora vamos a interpretar las metáforas. Repito, ya no vamos a ser literales, vamos a interpretar las metáforas. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo que voy a interpretar la metáfora? Sencillo, aquí, blanco, la palabra blanco, ¿es literal? No, profe, no es literal, es metafórico. Cada vez que veas una palabra que se utiliza en sentido metafórico, dale, es una interpretación connotada. Allí que corresponde una interpretación connotada. ¿De acuerdo? Profe, ¿y cómo viene esto? ¿Cómo se pregunta? Muy semejante. El término blanco, connota. Tengan harto cuidado con utilizar una metáfora para explicar otra metáfora. Profe, no te entendí. No te entendí. Te explico. El término blanco connota punto, connota centro o connota objetivo. ¿Qué connota el término blanco en este ejemplo? ¿Qué connota el término blanco en ese ejemplo? ¿Qué connota? Punto, connota centro, connota objetivo. Profe, es que yo puedo decir fue punto de las críticas del profesor. Sí, puedes decir fue punto de las críticas, también puedes decir fue centro de las críticas, también puedes decir fue objetivo de las críticas. Puedes utilizar cualquiera de esas frases, ¿cierto? Pero te están pidiendo, explica qué connota. Ah, ok, entiendo. Debo de explicarlo, sí. Entonces aquí me está diciendo que esta persona fue objetivo de las críticas. El profesor dirigió su atención de críticas hacia esa persona, ¿cierto? En consecuencia, si yo me voy por la palabra punto, fue punto de las críticas. Gente, de modo literal, ¿qué significa ser punto? Punto es una intersección, una recta, es un punto, una intersección. Centro es que está al medio de. Centro es que está al medio de, ¿cierto? Que se ubica en una posición equidistante. Eso es centro. Y no es lo que me está diciendo el texto. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Algo muy común. Gente, no marques metáforas para explicar otra metáfora. Repito, repito, no marques metáforas para explicar otra metáfora. ¿Qué debes de marcar? Debes de marcar precisión léxica. Debes de marcar con la mayor precisión léxica.
Profe, ¿qué significa eso? O sea, no te entiendo. ¿Qué te refieres con precisión léxica? El término más adecuado que sea literal. El término más adecuado que sea objetivo. El término más adecuado para ese contexto. ¿De acuerdo? Entonces, no vale marcar una metáfora. Profe, o sea, nunca voy a marcar una metáfora con otra. En algunos casos sí, cuando sea la única opción. En algunos casos sí, cuando sea la única alternativa. Pero si tienes dos alternativas, ¿cuál escoges? Precisión léxica. Precisión léxica. El término que académicamente explique mejor ese término. La palabra que académicamente explique mejor ese concepto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya sabes, una metáfora no se explica con otra metáfora. Ya, Chávez. Ya, Chávez. Pero, antonimia contextual. ¿Qué es la antonimia contextual? La antonimia contextual es la oposición. La oposición semántica. La oposición semántica. De acuerdo al contexto. Siempre es según el contexto. Siempre es según el contexto. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo me van a preguntar eso? Sencillo. Pregunta 2. El término blanco se opone a. Se opone a. O si no, te dicen, el término blanco es antónimo de. Gente, se opone a o es antónimo de. ¿Y saben por qué fallan los jóvenes? Porque no leen el final de la pregunta. ¿No te imaginas fallar tu examen de admisión? Chicos que no ingresan por una pregunta. ¿Te imaginas fallar porque no leíste la pregunta y que la pregunta terminaba con antónimo? ¿Te imaginas fallar porque la pregunta terminó con se opone y tú no lo leíste? ¿Te imaginas esa desgracia? Así que porfa, siempre lee toda la pregunta, no solo leas la palabrita resaltada, no solo leas la palabrita en mayúsculas. Es todo el enunciado, todo el enunciado, ¿de acuerdo? Así como leías los WhatsApps de ella, de principio a fin, recuerda, ¿no? Cada palabrita le ay, me dijo eso, me dijo eso, me dijo. Muy bien, así te tienes que poner, así de intenso te tienes que poner con la lectura de una pregunta. ¿De acuerdo? Así que ya sabes, se lee todo el enunciado. Mira, no quiero que pasen unos minutos. Luego me diga, profe, pucha, no te molestes, no le diga Antonio. No me vayas a salir con esa. No me vayas a salir con esa. Ya, y esta de exclusión semántica es muy semejante. Es muy semejante. Te explico. Te explico. Un ejemplito. A ver. El, la pichanga, ahí está tú que grabas muchas pichangas. La pichanga se puso color de hormiga. Puso color de hormiga. Tras una falta en el área. Una falta en el área. La pichanga se puso color de hormiga tras una falta. Pregunta 2. El concepto color de hormiga se asocia, excepto a. Mira cómo termina esa pregunta. Se asocia excepto a. Se asocia con excepción de. Se asocia menos a. ¿De acuerdo? O también te ha preguntado así.
Me han dicho así, es incompatible es incompatible que el concepto color de hormiga se asocie. Muy bien. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Así te lo podrían preguntar. Entonces, nuevamente, mis novatos, mis novatas, todos intensos, ¿sabes qué es lo único que leen? Lo único que leen los novatos es la palabra que esté en mayúsculas. Ah, color de hormiga. Ay, 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 color de hormiga. Ay, 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 ay. Ya, voy a ver qué significa. Ahorita marco, voy a ver qué significa. Profe, las claves, color de hormiga. Asocia problema. Se asocia a dificultad, dificultad. Asocia a problema, problemática, dificultad, tensión, embrollo y trivialidad. El concepto color de hormiga se asocia a problema, sí, profe, se asocia a problema. Obvio, es un problema, pues. Es dificultad, claro, es un embrollo, claro, pero trivialidad no, no se asocia a trivialidad. Márcalo, ¿no? Márcalo. Porque si no se asocia a trivialidad, márcalo. Trivialidad, trivialidad es que no tiene valor, que no tiene importancia. Trivialidad es sin valor, sin importancia. Lo que fue él para ti, claro, insignificante, sin valor. Lo eliminaste, chao, bye, no pasó nada. ¿Cierto? Embrollo, algo muy complejo, muy difícil. La complejidad. Ya está. Entonces, la exclusión semántica, ¿en qué consiste? La exclusión semántica consiste en identificar una de las alternativas que no se asocia semánticamente al término, al concepto indicado. Una de las alternativas no se asocia semánticamente al concepto indicado. Una de las alternativas no se asocia. Profe, no entendí, ¿cómo que no se asocia? Claro, problemas se asocia, dificultad se asocia, embrollo se asocia, trivialidad no se asocia. Lo marcas, lo marcas. Para eso hay que estar súper atento con la pregunta. Observa, ¿no? La pregunta termina con excepto A. La pregunta termina con excepción D. La pregunta termina con menos A. O la pregunta arranca con es incompatible. ¿Se entendió, verdad? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Confírmame, confírmame. Así como le confirmabas a ella que era la única, así como le confirmaste a él que era el único, así como le decías a ella que te ibas a tu pichanga, confírmame, confírmame. Profe, pero yo sí fui a jugar. ¿Puedes repetir? Claro, Milet, ¿qué parte quieres que repita? En la 1 no lo tendré usted de diccionario. Claro, mi reina. Ya me cambié el género. Profe, yo no conozco algunas metáforas, por ejemplo esa. ¿Alguna manera de sacar el significado sin haber escuchado antes la metáfora? Eh, no, Mayra. Es, es las metáforas en frases, las metáforas en frases eh, son muy culturales, ¿no? Y conforme vas creciendo, vas ganando edad, vas ganando conocimiento cultural, las vas interpretando. Las vas interpretando. Por ejemplo, al que quiere celeste que le cueste. ¿Qué tiene que ver el color celeste con los caprichos para gastar más dinero en algo que te gusta? ¿Cierto? No tiene nada que ver. ¿Qué otra frase es muy común? Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Qué tiene que ver el hecho de madrugar con que Dios
te preste atención y te dé una manito. Nada, no tiene nada que ver. Entonces, son muy culturales. Son muy culturales. Profe, repite el último ejemplo que comienza con incompatible. ¿Puedes repetir la diferencia entre antonimia y exclusión semántica? Claro. En la antonimia, solo una de las claves es el antónimo. Solo una de las claves es antónimo. Solo una de las claves es el antónimo. El resto de las claves puede haber un sinónimo, puede haber palabras que no tienen nada que ver. ¿Cierto? Pueden haber palabras que no tienen nada que ver. Una de las claves es el antónimo y lo marcas. Y lo marcas. Profe, un ejemplito, por favor, un ejemplito, por favor. Correcto. Hagamos el ejemplito. El concepto, vamos a poner blanco. Se opone. Era blanco, fue blanco de las críticas. Fue objetivo de las críticas. Indiferencia. Indiferencia. Tenacidad. Y ensimismamiento. Ensimismamiento. Muy bien. Acá. Fui blanco de las críticas del profesor tras la exposición. Fui blanco. Y a partir de ese texto, el concepto blanco se opone a... ¿Qué marcas? Objetivo, indiferencia, tenacidad, ensimismamiento. Habla, ¿qué marcas? Claro, besito. Profe, ¿no puedo marcar objetivo? No, no puedes marcar objetivo porque dice se opone. No puedes marcar objetivo porque dice se opone. Entonces, una de las claves es el antónimo. Ya está, marcadas. Marcadas. ¿De acuerdo? Esa es la antonimia contextual. En cambio, la exclusión semántica, en la exclusión semántica se asocia excepto a, con excepción de, se asocia menos a. Es incompatible que el concepto de color hormiga se asocie a. Entonces, ¿se asocia a problemas? Sí. ¿Se asocia a dificultad? Sí. ¿Se asocia a embrollo? ¿Es un problema? Sí. ¿Se asocia a trivialidad? No. Eso es incompatible, lo marcas. Se asocia esos tres conceptos con excepción de trivialidad. Menos trivialidad. Excepto trivialidad. ¿De acuerdo? Y lo marcas. En la exclusión semántica hay tres términos que sí se vinculan, uno no. En cambio, en la antonimia contextual solo hay un antónimo. El resto son palabras que no tienen nada que ver o son sinónimos. ¿Qué significa ensimismamiento? Ensimismamiento implica cuando tú te retraes. Oye, oye, Piero, ¿me escuchas? Piero, oye, Piero, ¿estás ahí? Piero, Piero. Y Piero está retraído, no está en otra. Está súper concentrado en sus ideas. Ensimismamiento. Muy bien. Claro, a todos nos pasa, ¿no? De hecho, te pasó alguna vez. Están hablando, le están hablando, le están hablando. El flaco te habla, claro, ¿no? Vamos a celebrar ese aniversario, bebé, en este restaurante, y tú estás en otra, ¿no? Estás practicando inglés, estás practicando verbal. No, no cuando te bloqueas, sino cuando no prestas atención, te centras en algo, estás en sí misma, te centras en algo, estás en otra. Porque bloquearse es ponerse nervioso. Profe, si me preguntan el concepto, no se opone. Digo que busco una clave parecida. Ah, la qué buena pregunta, Marlene. A ver, déjame leerla de nuevo, Marlene. Si me preguntan el concepto, no se opone. A ver, ¿por qué son así? ¿Ah? Porque siempre me buscan la pregunta, pero para la NASA. ¿Eh? El concepto color de hormiga no se opone a.
A ver, ¿qué buscaríamos en esa pregunta? Color de hormiga no se opone. Ah, perdón. Voy a ponerla bien. El concepto de color de hormiga no se opone. Ahora sí. A ver, allí hay tres claves que sí se oponen y una clave que no se opone. O sea, hay tres antónimos y hay uno que no tiene nada que ver. Parece que no tiene nada que ver. Eso marcaría Marlene. ¿Satisfecha tu curiosidad? Luego, profe, si me preguntan el concepto no se puede con una clave parecida a la palabra. No, una clave que no se ponga, una clave que no es antónimo. Luego, como en sí mismo. Ujú, chévere. Zafiro, no entendí tu pregunta. Como en sí mismo. ¿Cómo sabe eso? Creo que fallaría por los significados de esas palabras. Es importante, Carol, que clase a clase, todas las palabras que estamos viendo en términos de contexto, la busques en un diccionario, que aprendas el sentido de esas palabras, que aprendas qué significan esas palabras. Debes aprender el significado de esas palabras. Y utilizarlas, ¿no? Utilizarlas. Y es momento, chicos, chicas, que ese vocabulario que utilizas en casa, con tus mejores amigos, con tus amigas, sea un vocabulario más académico, ¿no? Debe ser un vocabulario más académico. ¿Por qué? Porque eres un universitario potencia. Y vas a compartir con tus profesores de universidad. Y espero pues que con tu profe de universidad no les vengas con, oye, vamos a la pichanga, pe. ¿Cierto? Nada, pues, no. Claro, un léxico más elaborado, ¿no? Algo que te distinga como profesional. Modo conera, no, y eso ya te lo reservas, pues, te lo reservas. Hay libros para eso. Hay libros de léxico, hay libros de vocabulario, sí, sí hay libros. Chequéalos. No me acuerdo. Amauta, creo que era. Léxico Amauta, diccionario La Mauta, algo así. ¿Tiene el link? Voy a buscarlo, Anderson. Voy a echarle un ojo ahora, voy a echarle un ojo a ver si hay el link de eso. Lo que puedes buscar es léxicoverbal.pdf. Pon el buscador, algo te va a caer seguro. Para que vayas descargando algunos léxicos y vayas aprendiendo palabras. ¿Usted cómo aprendió, Carol? Leyendo, leyendo. Leía a tu edad, a su edad creo que me envicié bastante con Mario Vargas Llosa. Entonces leía ahí La Casa Verde y todas las palabras que no conocía, las buscaba en el diccionario, las anotaba ahí, para ver el significado de las palabras. Yo solo leo manga. Manga o hentai. Pues Anderson, ya deja el hentai, por favor. ¿Cómo sabe qué es eso, profesor? Uy. Y vamos a la práctica, vamos a la práctica. Profe, yo también tengo esa duda, ¿cómo Es sabe eso? mejor que lo que no sepas. Si te pones a interactuar con tus patas, te reprochan. No, ¿ah? Lo que pasa, Piero, por ejemplo, cuando me reúno con mis amigos de la maestría, cumpleaños de alguien, nos reunimos en el departamento de alguno. El vocabulario que utilizamos para hacer bromas, para fregarnos, para batirnos, para recordar viejas anécdotas, el vocabulario que utilizamos es un vocabulario más elevado, pero forma parte de las bromas, de la chacota, de la burla, de la broma, forma parte, solo que con un vocabulario más elevado. O sea, nos seguimos fregando, pero con otro vocabulario. Seguimos haciendo unas bromas, pero con otro vocabulario, nada más. O sea, ¿cómo? Ah, ¿tú qué vas a entender? La sinapsis no te da. ¿Tú qué vas a entender? La sinapsis no te da. Para interpretarme eso, ¿no? Hay que saber lo que es sinapsis, ¿cierto? Ah, no sé.
Voy a grabarme, ya voy a grabarme con esos tóxicos. Claro, por ejemplo, cuando hay reunión con mis exalumnos de PNP, la comunidad de PNP tiene su propio léxico. Cuando me encuentro en grupos de chat con estudiantes de Derecho, tienen su propio léxico, ¿no? Y en sus reuniones utilizan ese léxico también para hacer bromas. Entonces, ya es momento de que salgas de tu grupo de pandillaje, de tus pandilleras, de tus pandilleros, de tus amigas las bataclanas, por favor, chicas, ya aléjate de ellas, aléjate, ya es momento, ya. Llegó el momento, ya. Ya llegó el momento. Profe, una retrocedida, please, para la captura. Ok. Ok, ok. 3, 2, 1. Las que te gustan. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Llegó la hora. Las conejas. Las churrupaquitas. ¿Quién ha puesto la churrupaquita? A mí solo me gusta una. Ah, ¿quién ha sido? A mí solo me gusta una. Ay, Neira. Ay, Neira. Muy bien. Empezamos. Empezamos. Texto 1. La contaminación visual es todo aquello que afecta una determinada zona que rompe la estética. Muy bien. Serían los sinónimos en contexto para las siguientes palabras de acuerdo a la lectura. Perturba, absorción, obstrucción, recargado, saturación, vertedero. Gente, quiero que realices la siguiente actividad. Estás leyendo muy concentrada, muy concentrado, estás leyendo y te cruzas, terminas la línea, vas a la pregunta, respondes y continúas con tu texto. Si sigues leyendo concentrado, hay una palabra resaltada, terminas la línea, vas a la pregunta, respondes y continúas con tu texto. Es decir, vas respondiendo mientras estás leyendo. Vas respondiendo mientras estás leyendo. Lo mismo va a hacer en el examen de admisión para que ahorres tiempo. Así se ahorra tiempo. ¿De acuerdo? De ese modo ya no te preocupas por 5 preguntas, sino solo te preocupas por 4 preguntas. Muy bien, no te interrumpo. 5 preguntas, 6 preguntas, 30 segundos para cada una, 6 minutos. 7 minutos si comparamos claves. 7 minutos si comparamos claves. Dale con todo. Empezamos. O perturba la visualización de determinada zona. Afecta o perturba, enreda, confunde, divierte, altera. Excelente. Altera la visualización. El cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción de datos. ¿Absorción de datos a qué se refiere?
Captación, buena. Incorporación, transferencia, aspiración, nada que ver. Amigo. Dos amigos. Dos Aldo. Aldo Millache. Muy bien, Rodrigo. Bien, Priscila. Bien, Ariana. Bien, Renzo. Bien, Leslie. Bien, Zafiro. Bien, Wilson. Bien, Marcia. Sigo leyendo. Las causas de este tipo de contaminación son vallas publicitarias, tráfico aéreo, cableados, antenas para rayos, basuras o vertederos. Basuras o vertederos. Basuras o vertederos. Ok. Entonces, basura o vertedero se refiere a escombros, nada que ver, desagües, puede ser, sumideros, puede ser, depósitos. ¿Depósito de qué? ¿Depósito de qué? Profe, la A se dice absorción. No entiendo tu pregunta, Silvana. Vuélvemela a reformular, por favor. Estoy en la pregunta de vertedero, por cierto. Ah, ya. ¿Por qué la vas a hablar? Ahorita le explico, dame un segundo. Termino esta, vertedero. Entonces, basuras o vertedero. Basura, lugar donde se deposita, ¿no? Vertedero, lugar donde se deposita. Entonces, desagüe o sumidero. ¿Qué marco, gente? ¿Qué marco en la 6, vertedero? ¿Qué marco? Claro, vertedero es donde vertimos la basura, donde depositamos la basura, ¿cierto? Entonces, una de esas claves debe referirse exactamente a basura. ¿Cierto? ¿Será desagüe? ¿O será sumidero? Porque desagüe, desaguar, donde transitan aguas. ¿Cierto? Por donde transitan aguas, desagüe, desaguar, transitar aguas. Y sumidero, donde se sumen las aguas. ¿Qué es eso de sumir aguas, profe? Sumidero viene de sumir aguas. ¿Qué significa esto? Que se hunde, que se sumerge. Bien. Casa. Muy bien. Felicito. ¿Dónde está la basura? Muy bien. Ahora, me preguntaban, profe, ¿por qué avión? ¿Por qué dos aviones? Permítanme. El cerebro tiene una capacidad, una determinada capacidad, claro, de absorción de ¿qué? Absorción, absorbo, ¿no? Absorción, pero absorción de datos. Es decir, mi cerebro capta ciertos datos, capta ciertos datos, por eso marco captación. ¿Por qué no depósito? No entiendo si sumidero es para agua. No, sumidero no es solo para agua. Sumidero, pues, el sumidero es sumir bajo tierra, sumir bajo agua, ¿no? Hundir algo, colocar allí algo. Los sumideros normalmente, el sumidero normalmente es para colocar basura, desperdicios. Un conducto donde se colocan basura, desperdicios. ¿Y por qué no depósito? Porque el depósito de los alimentos es mi alacena. El depósito de mis libros es mi biblioteca. El depósito de mi música es mi discoteca. Depósito es un lugar. Depósito es un lugar muy amplio, muy genérico. Por eso no marco depósito. Sigo leyendo. Sus consecuencias son diversas. Accidentes ocasionados por obstrucción visual al conducir. Obstrucción visual al conducir. Obstrucción. Atasco visual, atolladero, impedimento, problema. La clave, impedimento. Impedimento, muy bien. Sigo leyendo. Estética paisajística afectada, alteración del sistema nervioso, estrés por saturación de elementos y colores. Estrés por saturación de elementos y colores. Saturación, impregnación, acumulación, hartazgo, efusión. ¿Qué marco en la 5, gente? ¿Qué marco en la 5? Saturación. Muy bien. Acumulación de colores. Queda, te felicito. Algunas soluciones para combatir son, entre otras, reducir la cantidad de anuncios, hacer un seguimiento de normas urbanísticas racionales, evitando elementos agresivos o recargados.
Evitar elementos agresivos, ¿no? Que se intermetan en tu camino, o recargados demasiado color, demasiada luminosidad, demasiada luz. Pero cuando conduces por la Panamericana, hay anuncios demasiado luminosos, ¿no? Recargado. Entonces, cuando te dice, evitando elementos recargados, pomposos, exuberantes, cuantiosos, excesivos. ¿Qué marco? ¿Qué marco en la 4, gente? ¿Qué marco en la 4? ¿Exuberante? No la. Muy bien. Excesivo. Te felicito. Te felicito. 1 dedo, 2 amigo, 3 corazón, 4 déjalo, 5 bebé y 6 corazoncito. 6 corazoncitos. 5 de 6, no puede ser. No puede ser, pero carita feliz, carita triste. Carita feliz. Pomposo, pomposo lleno de lujo, lleno de pompa. Pomposo lleno de lujo, lleno de pompa, ¿no? Por ejemplo, Edu, te fuiste a una playita del sur en una discoteca, una fiesta muy pomposa, ¿no? ¿Recuerdas estas discos por San Bartolón, por Punta Hermosa? Ahora por Pulpos. No te vas a Asia, pues, ¿no? Está una disco muy pomposa. Ya está, ya. Pomposa lleno de adorno, lujo, presentación. Me imagino, pues, cómo haces tus reuniones, ¿no? En casa, en tu casita de campo. Pomposo lleno de lujo. Ya está, seguimos. El revuelo que ha surgido en torno a la especificidad del lenguaje ha tenido muchas paradojas. El espectáculo del intento humano de forzar a nobles animales de imitar las formas humanas, bla, 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 bla. Pregunta 1, la tesis del autor gira alrededor de tesis. Pregunta 2, la expresión en inglés, ¿es posible deducir que la comunicación animal? Se deduce de la argumentación respecto de la única fuerza natural que hace las cosas útiles y complejas algo innato que. ¿Qué deduces de esa frase? ¿Qué deduces? Deducción aquí, interpretación de la frase en inglés aquí y la tesis aquí. 3 preguntas, 3 minutos y para leerlo te doy 2 minutos. 5 minutos y comparamos claves. 5 y comparamos. Dale con todo. Si hace falta tiempo, me avisas, por un poquito más, me avisas. Dale con todo. Leslie corrige la 7 y la 8. Anderson corrige la 8 y la 9. Leslie, sí, sí, está bien. La 7. Rafael, corrígeme la 8 y 9. Anderson, Bruno, corrígeme la 8. A ver, empezamos acá. Dice, el revuelo que ha surgido, el revuelo, la polémica, la discusión, esto del espectáculo del intento del hombre de forzar a los animales a imitar formas humanas, como la comunicación. El esfuerzo que se ha invertido en demostrar que el lenguaje es una de las capacidades innata, compleja y útil que sorprendentemente no ha surgido como resultado de la única fuerza. Demostrar que el lenguaje es una capacidad innata, sí, compleja, sí, útil, sí. Sorprendentemente, no ha surgido como resultado de la única fuerza de la naturaleza capaz de hacer innata las cosas que son útiles y complejas. Pregunta para ti, que la rompes en biología evolutiva. ¿Cuál es la única fuerza en la naturaleza capaz de hacer innatas las cosas que son útiles y complejas? ¿Cuál es, según nuestros estudios académicos, la única fuerza en la naturaleza capaz de hacer innatas las cosas que son útiles y complejas? La gravedad no, la evolución sí. La evolución. Por evolución, ¿no? Aquello que nos es útil o complejo, pues es innato en nosotros, supuestamente. ¿Qué es, en definitiva, lo que tiene de especial el lenguaje? Lo que extenderse por todo el planeta y provocar enormes cambios en él. Pero, ¿es eso más extraordinario que la formación de islas de arrecife de coral, modificación del relieve del paisaje, las bacterias fotosintéticas? ¿Es eso más extraordinario? ¿Por qué han de provocar más admiración los humanos parlantes que los elefantes, que los castores, que las secuoyas, que las mantis? ¿Por qué provocan los humanos más admiración? Algunas de estas criaturas presentan rasgos específicos de su especie y otras no, dependiendo de los accidentes que causaron la extinción de sus parientes. Darwin subrayó la estrecha relación genealógica que existe entre todos los seres vivos. Acá está. Sin embargo, la evolución
se define como descendencia con modificaciones. Y la selección natural ha ido configurando la materia prima de los organismos y los cerebros para encajarlos en un sinnúmero de nichos diferenciados. Para Darwin, para tu amigo Darwin, en esto reside la grandiosidad de la vida en el planeta. Mientras el planeta ha estado sometido al ciclo perenne de la ley de la gravedad, desde el comienzo de la vida, innumerables formas bellas y maravillosas han sufrido y siguen sufriendo el proceso de la evolución. Muy bien, la tesis del autor gira centralmente alrededor de qué? ¿Alrededor de qué? Una clave que te habla del lenguaje humano, y cómo es que, mira esta línea, cómo es que ese lenguaje no ha surgido como resultado de la única fuerza de la naturaleza capaz de hacer dignas de las cosas que son útiles y complejas. Una clave que te habla de la problemática del lenguaje humano y la evolución. El padecimiento de cambios evolutivos, gravedad, cambios gravitatorios, ni de chiste, ¿verdad? Bebé. Algunas teorías, varias teorías, sobre la forma en que la especie humana dominó el reino. Oye, y lenguaje, oye, y evolución. ¿Cómo, Michi, me vas a mandar besos si no dice ni lenguaje ni evolución? ¿Ya ves? No. Estás. Ahora sí ya estás. La clave correcta, la fabulosa especificidad del innatismo lingüístico humano, innatismo lingüístico, lenguaje humano, y su opacidad evolutiva. Evolutivamente es opaco, no se puede ver, no se puede entender la evolución del lenguaje humano por la evolución. No se puede. Profe, ¿por qué no se puede? Porque si el lenguaje evolucionó en nosotros, en los humanos, con estas características, deberían haber otros seres vivos, ¿cierto? Como los homínidos, que tengan un lenguaje semejante. Pero no lo hay, no lo tienen. Opacidad no es como si no hubiera evolucionado, pero sí lo hicieron o no. Opacidad es opaco, que no se puede ver. Metafóricamente, que no lo puedes entender. No lo puedo entender a partir de qué? De la evolución. Muy bien. Felicitaciones a los que marcaron 7 dedos, ¿no? Felicitaciones. Profe, la lectura estaba un poquito enredada, pero había una clave nomás. Había una clave. Obvio. El espectáculo de los humanos, el intento de ennoblecer animales forzándolos a imitar formas humanas. Clave. La comunicación animal está forzada. La comunicación animal está forzada a ser similar a la humana, puesto que los mecanismos evolutivos, los mecanismos son jerarquizados e idénticos. Los mecanismos evolutivos son jerarquizados e idénticos. Por eso la comunicación animal está forzada a similar a la humana. Oye, enfermo, tóxico, tóxica. Permíteme leer. Te grito mientras leo. El espectáculo del intento humano de nobles animales ser forzados a imitar formas de comunicación humana. Tú me dices que la comunicación animal está forzada a ser similar a la humana. No. Los humanos son los que están forzando a los animalitos a intentar comunicarse como los humanos. Ya pues, ¿ya ves? ¿Ya ves? Por eso no vamos al mundial, pues. ¿Ves? Por eso personas compran a Rum Rum, personas como tú se dejan engañar. Caramba. Anda, devuelve a tu perro, Marcia. Devuélvelo. Llévalo al zoológico. Ya me hace ya. No, profe, ya. Es siberiano. Es siberiano. Es mi derecho. Yo pagué. Ay, qué bueno. Muy bien. Dedo ha intentado replicarse de forma tendenciosa en otros animales, a pesar de ser un fenómeno excepcional y exclusivo del hombre. 9. Se deduce de la argumentación respecto a la única fuerza natural que hace las cosas útiles y complejas al binato que, ¿qué podemos deducir sobre la evolución? Clave A, está definida por leyes físicas que deben ser unificadas en una teoría general que explique la intervención humana. ¿Qué? Nada que ver. Ni de chiste. Nada que ver. Se define, sí, como descendencia con modificaciones.
Y la selección natural ha ido configurando la materia prima de los organismos durante millones de años. ¿Qué clave tan simpática? La probabilidad de que los arrecifes de coral, bacterias fotosintéticas, puedan ser unificadas según la teoría que incluye incluso la ley de gravedad es alta. Nada que ver. La evolución habría determinado una herramienta poderosa, el lenguaje, que le dio la ventaja al hombre para imponerse como especie, aun cuando sea indemostrable. Se deduce de la argumentación respecto de la única fuerza, algo innato que la evolución habría determinado. Te felicito, ¿ah? Te felicito. Esta sí que era una clave dura. Esa sí era una clave dura. Muy bien, repetimos claves. Repetimos claves. Así como Aldo repitió las pichangas, repetimos claves. 7, déjalo. 8, déjalo. 9, dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Ya está, ya. No, segura, no. Ok, está bien. Te botas, te botas. Las 3D, sí, las 3 son D de divorcio. Profe, ¿por qué no beso en la última? Permíteme. Buena pregunta. La argumentación. ¿Qué estábamos argumentando? De por qué la evolución no puede explicar al lenguaje humano, ¿cierto? Eso estamos argumentando. De la argumentación respecto a la única fuerza natural que hace las cosas útiles y complejas en un innato, o sea, de la evolución. ¿Qué podemos argumentar qué podemos deducir de la argumentación sobre la evolución? Que la evolución habría determinado una herramienta poderosa en el lenguaje que le dio ventaja al hombre para imponerse como especie. Puedo argumentar que la evolución se define como descendencia con modificaciones y la selección natural ha ido configurando la materia prima de los organismos durante miles de años. Uno, es verdadero textual. Uno, es verdadero textual. Y dos, no estás hablando de el lenguaje. Y nuestra argumentación gira en torno al lenguaje. Por eso no marco eso. Porque es un dato textual y porque no habla de la argumentación. La argumentación gira en torno al lenguaje. Muy bien. Texto 3, pragmatismo. Vamos con una lectura dura, así como tú. Durazo. Dura, dura. Vamos con una lectura dura. Idea central del pragmatismo. Vamos a hablar de pragmatismo. Tú eres pragmático. Aida, Carol, cuando tienes un problema, ¿eres la que se pone a, pucha, ¿por qué a mí? ¿Qué fue? ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué? ¿O eres de la que tiene un problema y dice, ok, soluciones, soluciones, Juan, ¿por dónde hay salida? ¿Cómo lo soluciono? El pragmático es el práctico, el funcional, el que busca soluciones, el que busca lo útil, lo utilitario. Ese es el pragmático. Vivisección tiene el sentido de, se infiere que la metafísica de Schiller, la naturaleza y la formación de los hechos depende principalmente de. A esta pregunta 12, ponle un corazoncito. A esa pregunta 12, ponle un corazoncito roto. Ponle un corazoncito. Profe, ¿por qué un corazoncito? Te va a engañar. Te va a engañar. Ponle ahí un corazoncito. Te va a engañar. Ponle las iniciales de él, ponle las iniciales de ella, ponle ahí la K, de esa mala mujer que te engañó, ponle ahí las iniciales. Ponle ahí la M, ponle las iniciales. Ponle, ponle las iniciales. Te va a engañar, como te engañó ella. Pon ahí. Profe, a mí no me engaña nadie. Ya estoy superado ya. Muy bien, muy bien. Eso dices, eso dices. La 12 es una pregunta engañosísima, no caigas. 13. Resulta incompatible con el texto decir que los pragmatistas, dato falso, fácil. Pragmatista diría que conocemos un hecho, sí. ¿Cuál es la condición para conocer un hecho? Dale. Texto 3, 8 minutos. 8 minutos. Falsos los de la A. Oye, Carlos, ¿qué fue eso? Yo soy Alfredo. Ya ves, está chocando. Está chocando. Estás agarrando carne. Muy bien, corre temporizado. Con todo. Neira,
Corrígeme la 10 y 11. Leslie, Sharon, corrígeme la 2 y 3, 12 y 13. Marlene, corrígeme la 10 y 12. Hola, Vanessa. Tres buenas. Falta la 14 y 15, creo. Paula. ¿Eh? 11 y 12, corrige. Empezamos. Primera parte, floro, de presentación. Aunque el pragmatismo no posee credo metafísico oficial, vale la pena incluir una teoría, propuesta por el doctor Schiller, que pretende explicar la naturaleza de los hechos y la formación de los hechos. ¿Cómo se forma un hecho? ¿Cómo se forma? Y te voy a explicar esa teoría. ¿Cierto? El pragmatismo subraya grandemente la influencia de la voluntad en la percepción. La voluntad en la percepción. La voluntad en la percepción. La voluntad. Es decir, tenemos toda la realidad que nos rodea, toda la realidad, y tú tienes toda la voluntad para aprender verbal. Entonces, dejas de lado los diversos elementos de tu realidad y te concentras en verbal. Y toda tu atención, toda tu voluntad está en aprender verbal. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás recortando de la realidad lo que a ti te interesa, porque tienes la voluntad para percibir. Recortamos de la realidad los hechos que nos interesan por medio de conceptos formados por la mente. ¿Se entiende, verdad? La realidad nos envuelve, nosotros recortamos de la realidad sobre lo que nos interesa aprender. ¿Por qué? Porque tenemos la voluntad para ir. Aunque no podemos negar del todo la existencia de cierta sustancia bruta, que es la materia de esa eterna vivisección. Gente, de modo eterno, ¿qué estamos haciendo siempre? Recortando. ¿Qué estamos haciendo siempre? Recortando. Profe, no te entiendo. ¿Cómo que siempre estamos recortando de la realidad? Sencillo. ¿Quieres llegar temprano a clases en la universidad? ¿En qué te concentras? En tomar un bus, el bus más rápido, por la mejor ruta para llegar temprano a clases en la universidad. Tienes una exposición y quieres hacer una linda presentación de la realidad, PPT, Prezi, videos, recorta de la realidad la mejor presentación que tengas. Una presentación en Prezi, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, constantemente recortamos de la realidad solo lo que nos interesa. Hay una perpetua vivisección. Es decir, siempre estamos haciendo eso. Eternamente estamos haciendo eso. Siempre lo hacemos. Queda. La sustancia de la realidad es desconocida y remota, mientras los hechos conocidos están acicalados y arreglados, así decirlo, por la mera circunstancia de que lo percibimos. ¿Qué pasa cuando un hecho ya es conocido? ¿Qué pasa cuando un hecho ya es conocido? Ah, profe, cuando un hecho es conocido, está acicalado, está arreglado. Es decir, cuando un hecho ya es conocido, tú lo has acicalado a tu forma, lo has arreglado a tu modo, tú lo entendiste y lo interpretaste bajo tu concepto. Es decir, está acicalado, está arreglado para ti, bajo tu concepto. Así el acto de la percepción, que altere el hecho percibido, la percepción lo altera. ¿Por qué? Porque lo acicala. Lo crea en un sentido muy real. Lo altera en un sentido muy real. Todo conocer, ¿cuál es la relación con él? Saber. Y lo que en realidad determina que un hecho sea conocido es la gente. ¿Qué determina que tú y yo conozcamos un hecho? ¿Qué determina? ¿Qué es fundamental para que tú y yo conozcamos un hecho? ¿Qué determina que conozcamos un hecho? Profe, ahí viene. La conveniencia y no conveniencia del hecho para con la acción. Es decir, conoceremos un hecho si es que eso nos conviene o no nos conviene para la acción, para hacer algo, para hacer algo. Entonces, hecho ese comentario, claro, si te sirve. Lee la pregunta 12 de nuevo, lee tus cuatro claves de nuevo, a ver qué marcas. 20 segundos. Corre.
Muy bien, ¿qué marcas? ¿Qué marcas? Qué miedo, ¿cómo aprendo a traducir como usted? Ah, Paula, pero cuando empecé a leer filosofía también era un locón leer filosofía. Pero luego te das cuenta de que interpretas un concepto, interpretas otro, lo vas interpretando, 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 y te acostumbras a la terminología. Te acostumbras a la terminología, ¿no? Son nuevos términos nada más, es como una jerga, son como jergas. Te acostumbras a la jerga. Tú me dices, profe, funéalo, fúnalo, F por eso. ¿Qué es? Jerga. Igual la metafísica, igual la vivisección, igual la conveniencia o no conveniencia del hecho para con los fines de la acción, son jergas. Profe, ¿a qué se refiere con metafísica? Metafísica, meta, más allá, física, lo concreto. La metafísica se entiende como todo aquello que va más allá de lo concreto, más allá de lo real. Ah, ya, y no me floreen. ¿Qué marcaron en la 12? Todos al chat. ¿Qué marcas en la 12? Todos por audio. ¿Qué marcas en la 12? No sé. Ah. Amigo, amigo, amiga, 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 sígueme en la pichanga. Amiga, vamos a la pichanga. Go, go. Muy bien, la conveniencia o no conveniencia los hechos para la acción. Te felicito, te felicito. No voy. De nuevo, dice, ya no voy, de nuevo, ya no voy, otra vez. Termino el texto. Desde que nuestro conocimiento del hecho le dé existencia como conocimiento separado de la realidad, todo lo conocido es afectado porque lo conocemos. En consecuencia, ningún hecho es independiente de nuestro conocimiento de él. Esa conclusión concuerda con la teoría del pragmatista del conocimiento, pues si todo conocimiento apunta a la acción, todo conocimiento apunta a la acción. Nuestro conocimiento de un hecho implica necesariamente nuestro obrar sobre el hecho conocido, obvio, porque es sobre una acción. Solo el conocimiento desinteresado, cuya existencia niega el pragmatista, podría considerarse que no entiende lo que conoce. Muy bien. Pregunta 10. La idea central del pragmatismo afirma que toda acción depende de nuestro conocimiento del hecho. Vivisección es la eterna estar cortando de la realidad, ¿no? Tú y yo cortamos de la realidad lo que nos interesa, recortamos de la realidad lo que nos interesa, separamos de la realidad lo que nos interesa. 11, amigo. 12, la que te engañaba. Se infiere que la naturaleza y la formación de los hechos depende de la conveniencia o no conveniencia para con los fines de la acción. 13. Es falso para los pragmatistas. El conocimiento desinteresado es el más eficiente, falso, porque los pragmatistas no creen en el conocimiento desinteresado. Casa. Y 14. Un pragmatista dice, conocemos un hecho sí, si este es afectado por nuestra acción de conocer, de dazo. Profe, las mejores pichangas son jugar fuera de casa. ¿Por qué la 10 no puede ser beso? A ver, 10 besos. La voluntad es falso. ¿Qué significa soslayar? 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 Evitar evadir. La voluntad es importante, no puede ser dejada de lado en la percepción. No puede ser dejada de lado. 12. ¿Por qué no puede ser besito? Besito con lengua. Dios mío, qué saloa. ¿Por qué? ¿Por qué me tocan estos chicos? A ver. A ver, Rafa, ¿por qué no puede ser 12 besitos? Inclusión. No, porque la vivisección es separación, separación, ¿no? Recortar de la realidad. Incluir es insertarlo, nada que ver. La 12 yo puse casa, anular no, pero anular es que lo eliminas. Tampoco tiene sentido. Me mató, tres buenas. No, 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 no. Me mató es una buena, ¿ah? Me mato es una buena. Profe, ¿por qué 14 no es beso? 14 besos, ¿eh? La última. Un pragmatista, cuando hacemos un hecho sí, ese hecho se confunde. ¿En qué momento el texto nos habla de que los hechos se confunden con la realidad? La lectura te dice que un pragmatista conoce un hecho si es que este hecho le sirve para los fines de la acción, ¿cierto? Y ha sido maquillado, acicalado por su acción de conocer, ¿cierto? Este es afectado por nuestra acción de conocer. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, pero para el TikTok, ahí sí, eres buena, ¿no? Tiempo ahí mirando TikTok. Ah, pero para el Instagram, ahí como pavo viendo Instagram, Instagram, Instagram. Pero para leer filosofía, ah, qué difícil.
11, ¿por qué no dedo? Ya que habla de conocimiento y comprensión. La metafísica está presente en el acto del conocimiento. Nada que ver. Porque esa clave no te habla de la acción de conocer. ¿Cierto? No te habla de los fines de la acción. Te dice, la metafísica está presente. La naturaleza de los hechos y la formación de los hechos. ¿Cierto? La voluntad de conocer. Nada, aquí te dice, la metafísica está presente. Ya, está presente. Y, no, de inmediato, tú te pones muy frío, ¿no? Muy serio. La metafísica está presente. Ya, y no estamos hablando de su presencia o no presencia. No estamos discutiendo eso. Texto 4. Ya se fue el tiempo. Oh, tienen razón, gente, se fue el tiempo. Te dejo claro. 15. Campeonato de fútbol. 15 campeonatos. 16. Dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. 17. Bebé, solo es una pichanga. Bebé, solo es una pichanga. 18. Diviértete. Ya saben, chicas, ¿no? Si tu flaco te dice, voy a una pichanga, vamos a una pichanga, le dice. Vamos. 19. Diviértete. La 20. Amiga, vamos a pichanguear. 21. Bebé, como te dice tu viejito, tu viejita, bebé. 18. Bebé. Dicho tu viejito, no tu sugar. Oye, enferma, ¿de qué te estás riendo? Cuando no, toda la vida. El toque, ¿no? Eso sí, eso sí. Ah, pero filosofía. Ah. 23. Se infiere. Darnos un tiempo. Darnos un tiempo. Y 24. Lo que te falta. Lo que te falta. Cuerpo. Ya está. Qué malo. Ya, ok, lo que te sobra, cuerpo. Ya, te sobra, pues, te sobra. Ya, pues, ya, botada eres, te sobra cuerpo. Muy bien. Gracias por compartir la clase. Gente, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos término en contexto. Hoy vimos término en contexto. ¿Qué es el término en contexto? ¿Cómo funciona el término en contexto? Es la capacidad de interpretar el sentido de una palabra. Una palabra en distintos contextos tiene varios significados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Denota lo literal, connota lo metafórico, antonimia la oposición semántica, la exclusión lo que no se asocia. Lee toda la pregunta de principio a fin, toda la pregunta se lee. Ya sabes, si termina con excepto A, con excepción de, menos A o es incompatible, te están pidiendo exclusión semántica. Si termina con se opone, termina con ese antónimo, te están pidiendo antonimia contextual. ¿De acuerdo? Lean toda la pregunta. Por favor, lees toda la oración, no solo leas hasta la palabra. Repito, lees toda la oración, no solo leas hasta la palabra, porque varios flojas habla, que solo leen hasta la palabrita, ¿cierto? Es más, algunos ni siquiera le dan contexto, solo leen la palabra y punto. Nunca funciona así, siempre debes leer toda la línea, toda la línea. Muy bien, gente. ¿Qué quiere decir darnos un tiempo? Ya, por escribir así, me va a dar derrame al ojo por escribir así. No puedo. Derrame al ojo. No funciona mi teclo. Muy bien, te respondo entonces. Caso excepcional, ¿no? No funciona el teclado. Darnos un tiempo, dice la academia, de la expresión común en la que un varón o una mujer arrepentida, no, un varón o una mujer quiere realizar alguna experiencia amatoria con otra persona externa a su relación de pareja. En consecuencia, dice, oye, hay que darnos un tiempo, ¿no? En palabras normales, en palabras comunes y corrientes, salir con otra persona. Salir con otra persona. Versión normalito.
Muy bien, gente. Se me cuidan harto. Besitos para todos. Besitos para todos. Pórtense bien, por favor.